La calidad final de un bien o servicio, dice, es el resultado de el control de todos sus procesos, el control de la calidad final, el control con las normas ISO, el trabajo de los círculos de calidad o el trabajo en equipo. Para ustedes tener un producto de calidad o un servicio de calidad, tienen que controlar todos los procesos. Si todos los procesos que generan ese servicio o ese bien son de calidad, por ende, el bien o servicio final va a tener una alta calidad. Muy bien. La 64 dice, el aseguramiento de la calidad se inicia cuando se hace benchmarking, en la elección del modelo de gestión, en las reuniones con participación de los trabajadores, en el diseño del producto o servicio y sus procesos, en el diseño de los procesos y sus flujogramas. ¿Cuándo se asegura la calidad? En el diseño del producto o servicio y sus procesos. ¿Okay? No se olviden, los procesos, la vigilancia de los procesos, cuando se habla de un servicio al menos, va a asegurarles la calidad final. ¿Okay? Los procesos, no se olviden eso, los procesos. La siguiente dice, todos los factores mencionados a continuación generaron la necesidad de calidad en los servicios de salud, excepto uno, señálelo. Deficiente gestión de los servicios de salud, bajo nivel de educación de la población, el empoderamiento del usuario, las restricciones de los recursos económicos y financieros y la poca estabilidad de los servicios. ¿Cuál será? ¿Cuál no genera la necesidad de dar un servicio de mejor calidad? Una deficiente gestión de los servicios de salud creará la necesidad de mejorar, sí, ¿no es cierto? El empoderamiento del usuario, o sea, que el usuario te empiece a exigir más, obviamente te va a generar la necesidad de mejorar el servicio. Las restricciones de los recursos económicos y financieros, obviamente, si tienes menos recursos económicos, menos dinero, ¿no? menos recursos humanos, menos recursos físicos, vas a tener que optimizar y mejorar la calidad. La poca estabilidad de los servicios, lo mismo. El bajo nivel de educación de la población es lo que no genera la calidad. Más bien el alto nivel de educación de la población es lo que hace que el poblador genere más expectativas, pues, ¿no? Y busque mejor calidad. Muy bien, dice, las redes de establecimientos públicos de salud identifica el enunciado correcto. Comprenden al conjunto de unidades públicas y privadas. Comprenden unidades con distinta capacidad resolutiva. Se interrelacionan por corredores sociales. Se orientan a proveer un plan de servicios de salud o procuran eficiencia y calidad. ¿Cuál es lo incorrecto? Dice, las redes de establecimientos públicos de salud. Identifique el enunciado incorrecto. ¿Cuál será? Si acá les hablan de públicos, y acá le dice, comprende al conjunto de unidades públicas y privadas, esta es incorrecta, pues, ¿no? Solamente las redes, hasta el momento, solamente funcionan las redes públicas, los servicios públicos de salud, ¿no? No hay redes todavía en lo que es la parte privada, ¿ok? Muy bien, la siguiente dice, señale lo correcto en el despacho de bienes de vigencia crítica. Bienes de vigencia crítica son los bienes que tienen fecha de vencimiento, que se agotan, ¿no? Los cuales tienen que salir hasta cierta época. Dice, los primeros que ingresan garantizan el stock. Los últimos que salen son los que menos demanda tienen. Los primeros que entran deben ser los primeros que salen. Los bienes que salen primero son de mayor demanda. Los bienes salen de acuerdo a su mayor accesibilidad en el almacén zonificado. Lo principal en los bienes de vigencia crítica, en un almacén que tiene, por ejemplo, medicamentos o enseres que tienen un tiempo de vida media, es que los primeros que entran deben ser los primeros que salen. ¿Por qué? Los primeros que entran al almacén se supone son los más antiguos. Por ende, son los que primero se van a vencer. Y por eso es que son los que primero tienen que ser despachados, tienen que salir. ¿Ok? Muy bien, la 68 dice, ¿en qué fases de la cadena de suministros debe intervenir necesariamente el profesional de salud?
selección y programación, adquisición, almacenamiento, distribución o dispensación. ¿En cuál será? La dispensación, ¿podrá hacerlo un personal que no sea de salud? Sí puede, ¿no es cierto? Es solamente entregar el enser o el bien que le están pidiendo. La distribución, también llevar de un lugar a otro, eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Cualquier empresa. El almacenamiento, también, ¿no? La adquisición, la compra, con mayor razón, ¿no? De preferencia tiene que ser un administrador. La selección y la programación, eso sí tiene que hacerlo el personal de salud, ¿no? La selección, ver qué medicamento, qué enser, qué bien es el que mejor se adecua al servicio y cuánto es lo que va a usar durante el año. Eso es selección y programación. La 69 dice, las causas de logística inversa son excepto. Ya. Cuando hay una cadena de suministros, la cadena de suministros va desde el fabricante hasta el usuario final, ¿no es cierto? El fabricante, el distribuidor, el hospital o la clínica o el centro de salud, la farmacia, que es el que va a dispender, y después el usuario final. Esa es una cadena de suministros. La cadena logística va desde el fabricante hasta el usuario. La logística inversa es al revés, del usuario hacia el fabricante. La devolución de los medicamentos, los fármacos, lo que fuera, ¿no? A eso se llama logística inversa. Entonces, las causas de logística inversa son excepto, dice. Mercancía en estado defectuoso, ¿será o no? ¿Qué hacen con una mercancía en estado defectuoso? Lo devuelven, ¿verdad? Entonces es retorno de exceso de inventario. También, ¿no? Cuando tienen exceso de productos, saben que no van a salir, es mejor devolverlos. Devoluciones de clientes. También, pues, ¿no? Objetos en mal estado, medicamentos en mal estado, etcétera, se devuelven. Pérdida de bienes. No, pues si se pierde el bien ya no hay forma que retornen, pues, ¿no? Se perdieron, pues. Entonces, ese es el excepto, ¿no? Productos obsoletos también, ¿no? Si ya no sirve el objeto, puede ser devuelto. Muy bien, la 70 dice, para que un establecimiento de salud sea considerado como un servicio de calidad, debe proporcionar atenciones que impliquen alto beneficio y poco riesgo, bajo costo, alta complejidad tecnológica, alto costo o rápida recuperación. ¿Qué será? Alto beneficio y poco riesgo, ¿no? Esa es la definición que hasta ahora se usa y se va a seguir usando probablemente de el doctor Donavedian, que incluso la OPS la captó para sí, ¿no? Como parte de la definición de calidad, la OPS implica esto, ¿no? Alto beneficio y poco riesgo. Muy bien, la siguiente dice, en el planeamiento estratégico en salud, los conflictos interpersonales en una organización se ubican dentro del análisis del entorno, del proceso o contexto administrativo o contexto estratégico. ¿Cuál será? Del entorno, pues, ¿no? Dentro del establecimiento, ¿no? ¿Qué será un conflicto interpersonal? ¿Una debilidad, una fortaleza, una amenaza o una oportunidad? Una debilidad, ¿verdad? Bien. Bueno, esta pregunta se metió por acá. ¿Cuál de los siguientes objetivos, dice, no se puede evaluar en los ensayos clínicos de fase 1? Seguridad y tolerabilidad del fármaco, búsqueda de la dosis máxima tolerada, farmacocinética en dosis única y en dosis múltiple, farmacodinamia, dosis más eficaz para el tratamiento de una patología concreta, biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Cuál será? La dosis más eficaz para el tratamiento de una patología concreta, sí, ¿no es cierto? Ese es en estudios de fase 3. Muy bien, dice, un estudio epidemiológico en el que se desea tener el menor error aleatorio posible. Se debe, ¿qué cosa deben hacer para tener el menor error aleatorio? Incrementar los criterios de exclusión, aleatorizar la muestra, disminuir el grado de precisión, incrementar el tamaño muestral o usar técnicas del doble ciego. ¿Qué harían? Para disminuir el error aleatorio,
lo único que se puede hacer es incrementar el tamaño muestral. No hay otra forma de disminuir el error aleatorio, ¿no? Es el error que depende de la suerte, ¿ok? Hay otro error que es el error sistemático. En el error sistemático, ahí sí se puede usar las técnicas de selección, las técnicas de enmascaramiento, y puede disminuir en cierto grado este error. Pero para el error aleatorio, lo único que se puede hacer es aumentar la muestra nada más. Muy bien, respecto al error aleatorio, dice, marque la afirmación falsa. No afecta la validez interna del estudio. No es posible corregirlo. No es posible predecirlo. Es un error simétrico. Se controla mediante el análisis estratificado. ¿Cuál será la afirmación falsa? Acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál es la única forma de disminuir el error aleatorio? Dijimos, aumentar la muestra, ¿no? Entonces, obviamente no se va a controlar mediante el análisis estratificado. El análisis estratificado sirve para controlar los factores de confusión, ¿no es cierto? Los sesgos de confusión. Muy bien, la siguiente dice, si los resultados de un estudio epidemiológico son extrapolables de la muestra utilizada al universo de la población, se dice que el estudio tiene validez interna, tiene alta fiabilidad, tiene validez externa, es confiable o está aleatorizado. ¿Qué se puede decir ahí? Eso, que tiene validez externa, ¿no es cierto? Cuando se puede extrapolar los resultados, tiene validez externa. La siguiente dice, el análisis estratificado es una técnica estadística que se usa para, ¿qué cosa? Controlar los factores de confusión, disminuir el error aleatorio, disminuir el sesgo de memoria, controlar el sesgo de información o controlar el sesgo de atención. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? Controlar los factores de confusión. ¿Okay? Esto es en el análisis, ¿ah? En la etapa de análisis. Y en la etapa del diseño, no se olviden, es el apareamiento. ¿Okay? El apareamiento. Muy bien, la siguiente dice, el propósito de emplear la técnica del doble ciego en un ensayo clínico es evitar sesgos de medida, asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento, evitar errores en la aleatorización, evitar sesgos de selección o asegurar la validez externa de los resultados. ¿Para qué se usa la técnica del doble ciego? El simple ciego es cuando el sujeto, la unidad de análisis, no sabe los objetivos del estudio. Por ende, no les va a mentir o no les va a dar falsos datos, ¿no es cierto? O por lo menos se disminuye esa posibilidad. Del doble ciego es cuando el que va a recolectar la información, el que va a hacer la encuesta, no sabe los objetivos del estudio. Por ende, no va a influir en el sujeto para que le dé respuestas sesgadas, o él mismo no va a alterar la información que está recibiendo. Entonces, ¿para qué se utilizará el doble ciego? No. La finalidad principal es para evitar los sesgos de medida, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el que va a recolectar la información no va a saber no va a saber los principales objetivos del estudio. La siguiente dice, ¿cuál de los siguientes es un procedimiento para el control de factores de confusión en estudios epidemiológicos? La prueba del chi cuadrado, el apareamiento o matching, análisis de la varianza, el análisis por intención de tratar o el análisis de subgrupos. ¿Cuál dijimos? El apareamiento, ¿no es cierto? El apareamiento. No se olviden, los factores de confusión han entrado en los exámenes de residentado, ¿ok? En la parte de estadística. Tienen que tener en cuenta eso. Bien, la siguiente dice, el error estándar usado usualmente en estudios de investigación en ciencias de la salud es mayor al 0.05, menor o mayor al 5%, menor al 1%, mayor al 1%, menor al 5% o mayor al 50%. ¿Cuál es el que más se usa? La D, ¿no es cierto? Menor a 0.05 o menor al 5%. ¿Eso qué significa? Los estudios en salud tienen que tener una posibilidad de que sus resultados sean debidos al azar en menos del 5%, ¿no? Eso significa el error estándar.
La siguiente, dice una de las siguientes variables es una variable categórica dicotómica. Edad, grado de instrucción, peso, fiebre o sexo. ¿Cuál será? La. A ver, la edad. ¿Será dicotómica o no? No, pues no, la edad es una variable cuantitativa, ¿no? Normalmente es una variable continua. El grado de instrucción es una variable ordinal en general, ¿no es cierto? Tiene un orden. El peso, una variable cuantitativa. La fiebre, también, ¿no? Es una variable cuantitativa. El sexo, o género, ¿no es cierto? Debe ser eso, sexo o género, ¿no? Femenino o masculino, ¿no? Es una dicotómica, ¿no? No hay otra acepción. Muy bien, la pregunta 81 dice, cuando la muestra es asimétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es la media aritmética, la moda, la mediana, el percentil 50 o el rango. La mediana, ¿ok? La mediana, no se olviden de eso también, ¿eh? La siguiente dice en la formulación del plan estratégico, el enunciado que menciona la organización que se desea tener en un futuro se denomina fortaleza, visión, debilidad, misión u oportunidad. La visión, ¿no es cierto? Respecto a la misión y a la visión es así. La visión es lo que quieren ser en el futuro. La misión es lo que están haciendo y qué cosas son ahora en la actualidad. ¿Ok? Por eso en la planificación estratégica se inicia planteando la misión. ¿Qué son ahora? ¿Qué están haciendo? Y después plantean la visión, a dónde quieren llegar, ¿no? ¿Qué cosa quieren hacer en el futuro? Y después trazan las estrategias para llegar a donde quieren estar de aquí 10, 15, 20 años. Muy bien, el tiempo de espera óptimo, dice, recomendado para la atención en los servicios de emergencia en casos de un paciente con prioridad de atención 1 es de 30 minutos, de inmediato, 10 minutos, 5 minutos, no más de 15 minutos. Prioridad de atención 1, ¿no es cierto? Hay 4 prioridades de atención. La 1 es la que tiene riesgo de muerte inminente, ¿no? Un herido de bala, por ejemplo, ¿no? Un infarto de miocardio, un paro cardiorrespiratorio. La parada cardiorrespiratoria es la prioridad 1 por excelencia. La prioridad 2 es aquel paciente que tiene que ser atendido pronto porque puede comprometer su salud o la vida inclusive, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis, ¿ok? Una preeclampsia severa. La prioridad 3 son aquellos pacientes que tienen una patología aguda, pero pueden ser vistos en consultorio dentro de las primeras 24 horas. Por ejemplo, una faringoamigdalitis. El paciente está con fiebre, está postrado, en mal estado general, pero no se va a morir por eso. ¿Ok? Una infección urinaria, lo mismo. Un resfrío. Y la prioridad 4 es aquella enfermedad crónica que no amerita tratamiento por emergencia, ¿no? Una diabetes que viene a su control, un dolor por una artrosis crónica, ¿no? Un dolor por una artritis, una osteoporosis, etc. ¿no? No meritan atención. Entonces, la prioridad 1, per se, la parada cardiorrespiratoria, ¿cómo se debe atender? De inmediato, ¿cierto? De inmediato. Muy bien, si usted está planificando, dice, en un establecimiento de salud del MINSA, correlación. Tenemos en las columnas la primera A, B, C, D, dice personal motivado y capacitado, financiamiento al mejor clase, consultorios particulares, escasos recursos financieros. Y en la columna de la derecha tenemos 1 oportunidad, 2 debilidad, 3 fortalezas, 4 amenazas. Entonces vamos a ir. Personal motivado y capacitado, ¿qué cosa será? Una oportunidad, una debilidad, una fortaleza, una amenaza. Una fortaleza, ¿no es cierto? Entonces, la A es con el 3. Financiamiento al mejor clase. ¿Qué será? ¿Una oportunidad, una debilidad o una amenaza? Financiamiento al mejor clase.
Bueno, eso de CLAS, no sé si ustedes lo conocen, pero antes existía, ¿no? Ahora ya ha quedado muy relegado. En algunas provincias del interior se da. Son los centros locales de administración de salud. A eso se llamaba CLAS. Consistía en que el establecimiento de salud hacía una alianza estratégica con la población y se creaba un comité. Este comité era el que le daba soporte al establecimiento de salud. Las compras, el presupuesto pasaba por la aprobación de este comité, ¿no? Era una forma de empoderar a la población con el centro de salud, ¿ok? Entonces eso es externo, pues, ¿no es cierto? El financiamiento al mejor clase sería una oportunidad. Consultorios particulares, ¿qué serán? ¿Una debilidad o una amenaza? Una amenaza. Escasos recursos financieros con los que cuente el establecimiento de salud, ¿qué será? Una debilidad, ¿no? Entonces, el personal motivado y capacitado será una fortaleza, el financiamiento al mejor clase será una oportunidad, consultorios particulares serán una amenaza y los escasos recursos financieros serán una fortaleza. Ok, ¿cuál es entonces? La B, creo, ¿no? Okay. 1, C, 4, sí, la B. Muy bien, el tiempo de espera óptimo recomendado para, esto es lo mismo, ¿no? Para la atención en los servicios de emergencia en caso de un paciente con prioridad de atención 1 es de inmediato, habíamos dicho. La siguiente dice, en una revista biomédica se ha publicado un estudio en el que los autores notifican los resultados de coste años de vida ganados. ¿De qué tipo de análisis de evaluación económica se trata? Coste de la enfermedad, coste efectividad, coste beneficio, coste consecuencia o coste utilidad. Existen algunos estudios que se llaman estudios económicos de los servicios de salud, que básicamente implican estudios de cuánto cuesta tratar una enfermedad y su resultado en años de vida ganado, en calidad de vida o en dinero ahorrado, ¿no? Debido a la disminución del ausentismo laboral, del descanso médico, de la invalidez, etc. Entonces, acá lo que les preguntan es, en una revista biomédica se publica un estudio en el que los autores notifican el resultado coste, o sea, el costo de la enfermedad versus años de vida ganados. ¿De qué tipo de análisis de evaluación económica se trata? Cuando ustedes vean costos versus años de vida ganados, es un estudio costo-efectividad. ¿Ok? Costo-efectividad. El siguiente vamos a ver, los años de vida ganados, ajustados por calidad de vida, ¿no es cierto? Se usan particularmente en los estudios de coste-utilidad, coste-efectividad, coste-beneficio, coste-eficacia o coste-equidad. Cuando se habla de costo-utilidad, se habla de dinero gastado versus calidad de años de vida. ¿Ok? Calidad de años de vida. O calidad de vida, si quieren. La siguiente dice, ¿en qué tipo de evaluación económica? Tanto los costos como los resultados en salud se van a medir en unidades monetarias, ¿no? Euros, dólares, libras, etc. Análisis coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad, análisis de minimización de costes o análisis de impacto presupuestario. Cuando se habla de gasto obtenido curando una enfermedad y el ahorro que significa que el paciente no se complique, no se enferme o no quede inválido, se habla de costo-beneficio. ¿Ok? Costo-beneficio. No se olviden, hay coste-efectividad, costo-utilidad y coste-beneficio. Muy bien, la siguiente dice, el tipo de análisis de evaluación económica que cuantifica los resultados sanitarios en una medida que aúna cantidad y calidad de vida, corresponde a, ¿qué cosa será? Coste-efectividad, coste-consecuencia, coste-utilidad, coste-beneficio o estudio de coste de la enfermedad. ¿Qué cosa es? ¿No? Costos, dinero gastado versus calidad de vida ganada.
es coste-utilidad. ¿Ok? Coste-efectividad, no se olviden, es número de años de vida ganados. No importa cómo viva el paciente, ¿no? De repente está conectado a un respirador en estado vegetal, pero sigue vivo, ¿no? Eso es coste-efectividad. ¿Cuántos años de vida ha ganado? Coste-utilidad es aquel estudio que implica cuánto se gastó y cómo queda el paciente, qué calidad de vida tiene posteriormente. Y coste-beneficio es solamente cuánto dinero gastamos y cuánto ahorramos. ¿Ya? Hay más. Hay por ejemplo, otro que se puede usar, el coste total de la... Acá está, no está acá. El coste total de la enfermedad, los costos totales. O sea, eso implica cuánto cuesta el sanar a un paciente enfermo versus cuánto cuesta su rehabilitación, su medicación a largo plazo, ¿no? Eso es el coste total. Lo otro son el estudio de costos, consecuencias, o sea, costos de ahorro y costos de ahorro indirecto. O sea, cuánto cuesta curar una enfermedad versus cuánto cuesta el ahorro indirecto, por ejemplo. Se toma en cuenta ahí, eso ya usan los economistas, casi no en salud. Pero, por ejemplo, ¿qué se toma en cuenta ahí? Se toma en cuenta la familia, ¿no? Cuánto ha ahorrado en no visitar al enfermo, el trabajo, cuántas veces ha faltado el paciente y eso cómo ha repercutido en el trabajo. La familia, cuántas veces ha tenido que movilizarse, ha tenido que trasladar al enfermo. Todos esos costos ya lo ve la parte económica casi. Lo que más preguntan en salud son el coste-utilidad, que es costo versus calidad de vida, y el coste-efectividad, que es costos versus años de vida ganados. ¿Ya? Esas dos cosas lo que tienen que saber. Muy bien, la 90 dice, queremos hacer un estudio para comprobar si un nuevo fármaco antiagregante es más eficaz que la aspirina para reducir la mortalidad cardiovascular. Para poder planificar el estudio necesitamos saber cuántos pacientes debemos incluir. ¿Cuál de los siguientes parámetros no influye en el cálculo del tamaño de la muestra? La mortalidad cardiovascular encontrada en los pacientes tratados con aspirina en los estudios previos. La proporción de pérdidas previstas. La mortalidad cardiovascular esperada en los pacientes tratados con el nuevo antiagregante. El número de centros que van a participar en la realización del estudio y la probabilidad de obtener un resultado falso positivo o error del tipo 1. ¿Cuál será? Es parecida a la anterior, ¿no es cierto? Lo que no tiene que ver en el número, en el cálculo del tamaño muestral, es la D, el número de centros que van a participar en la realización del estudio, ¿no? La siguiente dice, en un estudio de cohortes, ¿cómo definiría el fenómeno que puede producir el hecho de que las características basales de los distintos grupos sean distintas en cuanto a la distribución de factores de riesgo para la patología cuya aparición se quiere investigar? Sesgos de selección, sesgos de información, sesgos de observación, un error aleatorio o un sesgo por presencia de factor de confusión. ¿Qué será? O sea, ustedes escogen de una población una muestra, ¿ok? Lo dividen en dos grupos. Estos dos grupos deberían ser comparables, si quieren hacer un estudio de cohortes, digamos. Pero per se estos dos grupos ya tienen algunas variaciones. Los factores de riesgo no se distribuyen en forma homogénea entre esos dos grupos. Por ende, sus resultados no van a salir los mejores, ¿no? Va a haber un error desde el inicio. Va a haber un error en la selección de los pacientes, pues, ¿no? A eso se llama el sesgo de selección. Cuando los factores de riesgo o los factores que van a estudiar, así no sean factores de riesgo, no se distribuyen de manera similar en ambos grupos de estudio. La siguiente dice, el número de ingresos de hospitalización potenciales en las camas asignadas a un servicio médico en un periodo de tiempo es inversamente proporcional al índice de ocupación de las camas, directamente proporcional al índice de complejidad de la casuística de hospitalización, inversamente proporcional a la frecuencia de urgencias, inversamente proporcional a la estancia media o inversamente proporcional al tiempo.
los ingresos potenciales en las camas asignadas a un servicio médico siempre es inversamente proporcional a la estancia media. Cuando más baja sea la estancia, más posibilidades de rotación en las camas va a haber. Cuando más alta sea la estancia hospitalaria, menos posibilidades de tener mayor número de pacientes. La siguiente dice, ¿cuál de los siguientes estudios es aquel en el cual los participantes reciben todas las opciones en estudio en diferentes momentos a lo largo de la experiencia? Un ensayo de diseño cruzado, un ensayo de grupos paralelos, ensayo de diseño factorial, ensayo clínico enmascarado o ensayo clínico secuencial. Estos estudios se basan en que, por ejemplo, tienen un paciente con diabetes, ¿no? O un grupo de pacientes con diabetes. Les dan primero un tipo de tratamiento y ven cómo responden. Luego a ese mismo grupo les dan otro tipo de tratamiento y ven cómo responden. Y luego les dan otro tipo de tratamiento y ven cómo responden. O sea, a un mismo grupo de pacientes les empiezan a dar diferentes tipos de tratamiento en diferentes momentos del estudio, ¿no? A eso se llama un ensayo de diseño cruzado. ¿Ok? El ensayo de grupos paralelos, el que más se usa, es aquel en el cual ustedes dividen grupos de estudios y esos grupos reciben un medicamento determinado y nunca se cruzan entre sí, ¿no? Por eso son paralelos. ¿Ok? Bien, la siguiente dice, se está realizando un estudio para conocer el efecto de un nuevo analgésico. La variable principal de respuesta es una medida de escala del dolor con los siguientes valores. 1, no dolor, 2, dolor leve, 3, dolor moderado y 4, dolor intenso. ¿De qué tipo de variable se trata? Es una variable dicotómica, una variable continua, una variable discreta, una variable ordinal o una variable cuantitativa. ¿Cuál será? Muy bien, es una variable ordinal, ¿no es cierto? Porque tienen un orden. A pesar que tienen números, ojo, no es una variable cuantitativa. ¿Ok? Por el hecho de tener un dolor leve no significa que valga el doble que el no tener dolor. ¿Ok? Es una variable solamente ordinal. La siguiente dice, en una población el valor medio del colesterol total es 216 miligramos por decilitro, con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. El porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226 es aproximadamente 0.025, 0.5%, 2.5%, 5% o 10%. Para hallar la respuesta acá, tienen que recordar dos cosas: la desviación estándar y los intervalos de confianza. Ustedes tienen, bueno, para empezar acá no les dicen si tiene o no, no, sí les dicen que tienen una desviación típica, ¿no es cierto?, de 5 miligramos por decilitro. Cuando no les mencionan que tiene distribución normal o asimétrica, tienen que asumir siempre, ojo, que están hablando de una distribución normal o una distribución simétrica. Les dicen, en una población el valor medio, o sea, el promedio del colesterol es 216. La desviación típica o estándar es 5 miligramos por decilitro. Teniendo estos dos valores, ustedes pueden hallar los intervalos de confianza. Recuerden, el promedio más menos un intervalo de más menos una desviación estándar llega al 65 a 68% del intervalo de confianza. El promedio más menos dos desviaciones estándar llega al 95% del intervalo de confianza. Y el promedio más menos tres desviaciones estándar llega aproximadamente al 99% del intervalo de confianza. ¿Para qué les sirve esto? A ustedes le dicen que el promedio es 216 y les preguntan las personas cuyo nivel de colesterol es mayor que 226 es aproximadamente. Entonces tienen 216. Para que este valor llegue a 226 existe 10 unidades o 10 miligramos de diferencia, ¿no es cierto? Si la desviación estándar es 5, ¿cuántas desviaciones estándar está 226 por encima del promedio? 2, ¿no es cierto? 2 desviaciones estándar. Entonces, cuando tienen el promedio más 2 desviaciones estándar por encima y 2 desviaciones estándar por abajo, tienen el intervalo de confianza al 95%. ¿Ok?
Si tienen el intervalo al 95% de confianza, significa que 2.5% van a estar en el límite superior y el otro 2.5% va a estar en el límite inferior. O sea, aquí la respuesta es el 2.5%, porque les preguntan el porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226, es aproximadamente 2.5%. El otro 2.5% debe ser las personas que tienen colesterol menos de 206, ¿no es cierto? Los que tienen menos de 206 deben ser el 2.5%. Muy bien, la siguiente dice, ¿cuál de los siguientes parámetros mide el apuntamiento de una distribución? Cuando ustedes tienen una campana de Gauss o una distribución normal, la campana de Gauss puede ser plana o puede ser picuda. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la campana de Gauss, no es cierto? Cuando es picuda hacia arriba, le llaman leptocúrtica. Cuando es plana, le llaman platicúrtica. Entonces, le preguntan, ¿cuál de los siguientes parámetros mide el apuntamiento de una distribución? El apuntamiento se mide con la kurtosis. ¿Ok? La kurtosis. Muy bien, la siguiente dice, en el 2005, Gusens et al., o sea, colaboradores, publicaron un estudio en el que observaron una buena correlación entre el uso poblacional de antibióticos y la tasa de resistencia a antimicrobianos. En dicho estudio, la unidad de análisis fue cada uno de los 26 países europeos que participaron. ¿A qué tipo de diseño correspondería este estudio? ¿Qué estudio será? ¿Qué tipo? Los estudios en los cuales la unidad de análisis son países, provincias o departamentos, o sea, son unidades geográficas, se les llama estudios ecológicos. ¿Ok? Estudios ecológicos. La siguiente dice, para analizar la posible relación entre la contaminación ambiental y un tipo de alergia, se han medido los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de dicha alergia en el último año en 250 ciudades europeas. Se encontró una correlación positiva entre los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de la alergia estudiada. El diseño de este estudio se corresponde con un estudio transversal o de corte, estudios de cortes, estudio de casos y controles anidado, un estudio experimental o un estudio ecológico. ¿Qué será? Es similar al anterior, pues, ¿no? Es un estudio ecológico. Muy bien, y la siguiente pregunta, la última, dice, al analizar los resultados de un ensayo clínico, se concluye que existen diferencias entre los parámetros evaluados por cada una de las ramas de tratamiento con una P de 0.034. Esto significa, ¿qué cosa? Que si se repite el estudio, en un 3.4% de ocasiones no se encontrarían diferencias. Que en un 3.4% de sujetos de ambas ramas no se encontraron diferencias. Que hay un 3.4% de diferencia entre los tratamientos estudiados, que la magnitud de la diferencia entre tratamientos es mayor que si P fuera igual a 0.05, o que hay una probabilidad de 3.4% de que la diferencia obtenida se deba al azar. ¿Qué significa la P? Eso significa la P, ¿no es cierto? Que hay una probabilidad de 3.4% que la diferencia obtenida se deba al azar, ¿no? Eso es lo que significa la P. Ojo, no se vayan a confundir con el primer enunciado, que si se repite el estudio, en un 3.4% de ocasiones no se encontrarían diferencias. ¿Okay? Lo único que se puede afirmar es que con esta P, el 0.034, significa que 3.4% es la probabilidad de que los resultados obtenidos se deban al azar o a la suerte. Sí, otra. ¿La cuál? La 9.5. Ah, esta, ya. Mira, en una población, dice, el valor medio del colesterol total es 216, o sea, ese es el promedio. ¿Ok? Ya. La desviación típica o estándar es 5 miligramos por decilitro. Normalmente cuando les informan en cualquier trabajo les ponen el promedio más la desviación estándar. Entonces, ¿para qué les sirve la desviación estándar? La desviación estándar o típica les sirve para sacar los límites de confianza. Ya está demostrado y probado que
el promedio más menos una desviación estándar abarca el 68% del intervalo de confianza. O sea, 216 más menos una desviación estándar sería de 211 a 221, ¿verdad? Ya, ese intervalo de confianza abarca el 68% de los valores. Si ustedes suman el promedio o la media más menos dos desviaciones estándar, o sea, 216, que es el promedio, más dos desviaciones estándar arriba sería 226, ¿verdad? Menos dos desviaciones estándar hacia abajo sería 206. Ya. Entonces, el intervalo de confianza de 206 a 226 abarca al 95% de los valores. Por eso se llama un intervalo de confianza al 95%. Les preguntan el porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226. Si tú tienes de 206 a 226 al 95% de los valores, y es una distribución simétrica, se supone que 2.5% van a estar arriba y 2.5% van a estar abajo. Entonces, por eso la respuesta es 2.5%. El porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor que 226 es 2.5%, ¿no? Por los intervalos de confianza. ¿Ok? Ya. Muy bien, doctores. Eso es todo por ahora, ¿no?